Martín Grandes es investigador del CONICET, profesor de la UBA. Hace pocos días atrás publicó en el diario Perfil un artículo con un colega cuantificando la cantidad de dinero que se podría haber robado en este país de acuerdo a los datos con que hoy tenemos para trabajar. ¿Qué buscaban con eso, Martín? Bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia de Salta. El programa de investigación que tenemos con Ariel Korenberg dentro del contexto del Centro de Estudios para la Productividad de la Universidad de Buenos Aires es un proyecto que en realidad se propone investigar cómo la economía en negro y en particular la corrupción afecta a las fuentes de crecimiento de una economía como la Argentina, pero también otras y en periodos que no solo incluyen los periodos de los gobiernos kirchneristas, sino para atrás. Esto quiere decir lo siguiente, es decir, cómo es que la corrupción hace que la tasa de inversión cambie, se altere, cómo es que afecta a la educación, a la innovación, a las múltiples interacciones en todos estos factores. Entonces, para empezar nos preguntamos, bueno, por ejemplo, si según las declaraciones del presidente antiguo de la Cámara de la Construcción, el sobreprecio de la obra pública, o sea, las coimas que se pagaron de 20%, bueno, ¿cuánto es ese 20% si uno lo extrapolara a nivel del Producto Bruto Interno y cuánto se perdió o se hubiera podido invertir en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en prioridades sociales como educación, combatir el hambre infantil, la pobreza infantil que es tan cruel en Argentina? Y entonces hicimos un cálculo preliminar que está dentro de un contexto, de un proyecto donde establecemos un marco teórico para decir, bueno, cómo la corrupción afecta al crecimiento económico, y en vez de remitirnos a modelos estadísticos, lo que hacemos es más ir a lo que se llama la contabilidad de la corrupción en el crecimiento, de lo cual Ariel es especialista. Y así es como llegamos a este cálculo que se puede hacer para que el televidente nos entienda y tu audiencia nos pueda seguir de la siguiente manera. Vos pensás que un PBI hoy en día, para hacerlo simple, ¿no? Es 600.000 millones de dólares. Sí. La inversión pública, esto lo hemos chequeado, promedio de esa década, 2005-2015, fue 3% del PBI. O sea que si haces 3% de 600.000 estás en 18.000 millones. Si eso lo multiplicás por 10 años y luego le aplicás el 20%, te da 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares. Exactamente. Así es una cuenta simple. Si vos ajustás ese escaño, el PBI diferente, te da más o menos 5.000 millones, pero la cifra es realmente escandalosa. Y como lo han reconocido los empresarios, uno dice, bueno, ahora está la justicia, ¿qué más podemos saber de esto? Esto, por ejemplo, el programa de investigación también incluye calcular otros ítems. Martín, ¿a qué te referís con estos otros ítems? Bueno, me refiero a que hay mucho para investigar dentro de ítems que tienen que ver con la importación, por ejemplo, de combustibles. Recordemos que la Argentina, después de ser superavitaria, viviendo en una provincia energéticamente muy rica, después de ser superavitaria durante muchos años empezó a ser deficitaria en energía y tuvimos que empezar a importar entonces desde gas licuado, petróleo, gasoil, etc. Claro, no se quiere morir cuando piensa, bueno, y ahí también hubo sobreprecios. Entonces, estamos en proceso de empezar a calcular todo eso y cuánto fue y cuánto pudo haber perjudicado, digamos, en términos de dinero no percibido por el erario público o invertido en fines sociales. Y también está, aparte de esto, los subsidios al transporte, a la energía. Que también hubo Y que ahora acaba de reconocer un empresario reconocidísimo como Aldo Roggio, que pagaba 5% por la concesión de Metrovías. Y el subte. Y el subte, y lo que le daba, en esa época era nacional, lo que le daba, digamos, de sobreprecio por los subsidios recibidos para mantener la operación y mantener, obviamente, los asalariados de la empresa. Entonces, ahí hay un cálculo fenomenal para hacer. Yo estimo, estamos viendo con un colega, los subsidios en esa época eran, a ver, el número no es comparable, es mucho más pequeño, pero si vos te imaginás la cantidad de empresas, el número era algo así como 150 o 200 millones de dólares de subsidio por año para cada empresa. Suponete que esta empresa de Metrovías, que en ese momento los subsidios se los daba al Ministerio de Transporte de la Nación, ¿no? Bueno, el 5% de eso, no importa que sean 8 o 9 millones de dólares. El tema es cuántos años y cuántas empresas pueden haber recibido esto. O sea, esto recién empieza. Y así como también hay investigación judicial, hacemos investigación académica y también nos preocupa
saber si ahora están quedándose con vueltos indebidos. Y también nos preocupa para atrás. Ese proyecto trata de ver en un periodo muy largo de tiempo cómo pudo haber afectado esto en la contabilidad del crecimiento, para que se entienda el televidente. Bueno, cuánto de inversión no se invirtió, cuánto de educación no se dio y no se dará en el futuro con alumnos y personas más educadas que contribuyan a crecer, cuánto no se innovó, cuánto no se invirtió en innovación, en investigación y desarrollo. Pero, a ver, cuando falta el dinero, no es solamente para la obra pública, y la obra pública tiene que ver con todos, también tiene que ver con la educación, por ejemplo, cloacas, agua potable y cuántas cosas más. Sí, exactamente. Imaginemos, a ver, 36.000 millones de dólares como cálculo aproximativo, una cifra que charlamos en un bloque anterior con tus televidentes. Vos pensá cuánto representa eso en inversión en escuelas. Para empezar, ese es un valor que equivale al 70% de las reservas que tiene el Banco Central. Sí, sí. Equivale a un déficit fiscal de hoy financiero de la nación, sin provincia, es decir, 6%, 5,8%, porque es 2,7% el primario, sí, más los intereses, 3,1% te da casi 6%. Bueno, un déficit. ¿Y cuántas escuelas se podría haber construido con todo eso? ¿Cuántas escuelas se podrían haber refaccionado y no tener explosiones de garrafas de gas? Ni muertos. Alumnos ni muertos. Alumnos mal alimentados por coimas que se cobran en los comedores y la comida es de menor calidad. No alimentados bien, con maestros mal pagos. Sacando la paritaria docente, si una escuela no la mantenés bien, sí, y ahí, bueno, depende de la provincia. Las provincias son las que gestionan la educación después de la descentralización del año 94. Digamos que ahí tenemos un problema que remite a la relación entre inversión en obra pública y educación. Si vos tenés alumnos subalimentados, alumnos que no crecen y se desarrollan cognitivamente o cerebralmente, que se aprenden en un ambiente donde hace frío, donde no hay estufas, donde no llegan los recursos que tienen que llegar. Es la combinación perfecta para el desastre. Para el desastre. Entonces vos te puedes preguntar, ¿por qué la Argentina creció 1% en 100 años? Y no crece prácticamente desde el 2011 hasta acá. Bueno, esa es una razón también que estamos investigando, que todavía no tenemos un número fino. Si una escuela, si una escuela sale, vamos a hacer una escuela generosa, que salga 100 millones de dólares, y bueno, hubieras tenido... Bueno, es una universidad, no una escuela. Sí, por eso. Ponerle 10 millones de dólares, igual te das 3.600 escuelas más en todo el país con ese dinero. O sea que es imposible saber exactamente qué se podría haber hecho. Ahora, lo que sí se puede saber, y esto hay que tenerlo en cuenta porque no vamos a crecer mucho en los próximos años, uno de los factores que estamos omitiendo, quizás en general en el debate, es que no es que explotó la garrafa y está todo, y ya está. No. En esos colegios y en muchos colegios públicos, los chicos no están teniendo la educación que tienen ni el servicio educativo que se les debe ofrecer. Y eso repercute en que son chicos con problemas en el futuro y que no van a aportar al capital humano del país, que es uno de los motores de crecimiento de las economías avanzadas y modernas. Entonces, esto lo tenemos claro hoy, pero lo que no tenemos claro es cómo bajarlo a la realidad y empezar a hacer que las cosas funcionen distinto, ¿no? De todas maneras, todos nuestros vecinos, casi sin excepción, crecen más o crecen menos, algunos crecen mucho, es el caso de Perú, por ejemplo, pero otros crecen constantemente y despacito como Uruguay, que parece como otro estilo. Y nosotros no crecemos nada, o sea, al contrario, nos vamos al tacho directamente. Correcto. Yo te podría mostrar un gráfico, si lo pueden ver también tus oyentes, tus televidentes, que es que, como es la curva de corrupción, ¿no? Y crecimiento económico. Lo que suele pasar es que estos países, realmente al principio, como no se nota y digamos como que la corrupción es un poco el engrasante o como se dice, el lubricante del auto y la máquina que mueve al país, bueno, al principio no se nota tanto. Después se empieza a notar y después se empieza a notar menos, o sea que es como una curva que hace así y que baja luego, donde vos te encontrás que países como Uruguay, o incluso países que desarrollaron mucho como Australia, claro, ya son mucho menos corruptos y logran crecer efectivamente a tasas del 2 al 3% promedio anual de manera sostenida. Si vos creces al 2,6, 2,7 durante 50 o 70 años, te desarrollás. Y aparte, al tener más riqueza y más recursos que devinieron en el futuro de esos años de crecimiento, vos tenés más riqueza también ¿para qué? Para controlar que no haya corrupción. Claro. ¿Entienden? O sea que está muy buena tu pregunta, Martín. El problema es endógeno. La corrupción también, o sea, te afecta el crecimiento, pero el crecimiento también afecta a la corrupción. En un primer momento quizás no tanto y probablemente los países corruptos sigan creciendo.
Pero luego te afecta de una manera que la gente empieza a tomar conciencia, a reclamar transparencia, los organismos de control empiezan a funcionar mejor, hay más recursos para controlar, vamos a decir, baja el sobreprecio de las obras públicas, o hay más escuelas sin problema de garrafa, y entonces el país empieza a desarrollarse. Y por lo tanto hay que llegar en algún momento en el futuro a ese equilibrio, vos decías. Muy bueno estuvo lo que vos señalaste, porque hay que llegar así, a ser Uruguay, a ser, no sé, Chile, vos sabés que incluso en África hay un país realmente extraordinario que se llama Botsuana. Es un país puramente de recursos mineros. Naturales y mineros. Exportaciones de diamantes, oro. Vos sabés que es un país que se organizó de tal manera que tiene una de las corrupciones más bajas del mundo de los países desarrollados. Botsuana. Y es un país desarrollado. Al norte de Sudáfrica. ¿Y ya está desarrollado? ¿Este es un país desarrollado o en vías? No, bien desarrollado, pero haciendo las cosas bien, año por año crecen, y van bajando la corrupción. O sea, ni siquiera hay que buscar acá en el vecino. Obviamente que África, que es un continente de los más corruptos, y hay muy pocos casos de Botsuana. Pero queda claro que donde la corrupción baja, la gente mejora. El país de cierto mejora. Punto sí. Claro. Donde se puede empezar a controlar más, donde la gente toma conciencia, y donde estos factores, como llamamos al principio, fuentes de crecimiento, empiezan a moverse y a aceitar el sistema económico y a no sufrir de los efectos de corrupción, la economía empieza a crecer más a largo plazo. Martín, la última, porque no solamente ha sido el tema de la obra pública, hay corrupción por todos lados y ustedes se han propuesto investigarla. Sí. Y más o menos tener una idea de cuánto le costó al país. ¿Cuándo crees que van a terminar el trabajo? Porque parece titánico. Es titánico. Bueno, yo creo primero, gracias a todos los que nos apoyan, nos ayudan a difundir como ustedes. Yo creo que probablemente en unos pocos meses, quizás antes de final, tengamos más resultados. Así que con gusto lo vamos a compartir con la TV y con la... Pero de entrada parece una tarea que va a llevar mucho tiempo. Mucho. Pero además también, yo creo que esto es una linda agenda de investigación para jóvenes y no tan jóvenes que quieran investigar en las provincias, eso es, porque la ejecución de los presupuestos en salud y educación es meramente provincial. Más allá de que fue costumbre durante la época de los gobiernos kirchneristas que el Ministerio de Planificación Federal llegara con canillas a los municipios para que hagan obras, pero siempre recordemos que las provincias son las que manejan los recursos de la educación. Entonces ahí también hay una línea de investigación. Yo creo que antes de fin de año vamos a tener un avance de nuevo, que con gusto lo compartiremos contigo y con tus oyentes y la audiencia en Salta tan linda.